¿Qué tal, hermanos y amigos? Bueno, a veces nos preguntamos, ¿por qué se reúnen los creyentes? La gente hace esta pregunta, ¿por qué se reúnen los cristianos? ¿Cuál es la razón de la cual están reunidos, hacen sus actividades? Bueno, es evidente que conocemos algo que el mundo no conoce. Y justamente ese conocimiento de lo que ya tenemos nos hace alentar para que cada vez estemos con el deseo de reunirnos y congregarnos, pero no es alrededor de otra cosa que no sea la del mismo Señor. Y el Señor Jesucristo es el centro de todas nuestras actividades, nuestras reuniones, porque Él es el motivo por el cual nosotros estamos con este gozo, esta paz y esta seguridad que es la vida eterna. A través de todo el tiempo que Dios nos ha hablado, sabemos nosotros que lo ha hecho a través de su palabra, y su palabra es la que nos congrega y la que nos debe alentar y fortalecer. Conocemos el famoso pasaje que dice que la fe viene por el oír, dice Pablo, y el oír de la palabra de Dios. Permanentemente, las Escrituras es lo que nos alimenta y nos fortalece y lo que debemos buscar constantemente. Tenemos el por qué hacerlo. Bueno, las Escrituras nos dicen, el Señor Jesucristo dijo, ¿por qué? De la palabra de Dios, porque ellas dan testimonios de mí. Así que toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta Apocalipsis, dan testimonios del Señor Jesucristo. También tenemos otros por qué. Lo tenemos en Hebreos 4:12. Nos dicen las Escrituras, porque ellas nos dan vida, nos vivifican, nos reaniman, nos edifican, nos penetra como espada de doble filo, porque ella es eficaz para redarguir, para corregir, para instruir. Así que tenemos los porqué, y hay muchos porqués más que hay en la Biblia, porque somos renacidos, dice Pedro, de la palabra de Dios. Gracias a la palabra de Dios hemos sido renacidos. También tenemos el para qué. El para qué. Bueno, como dijimos, porque para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Nosotros a veces estamos deseando un avivamiento espiritual en la iglesia, en el mundo. ¿Cuál es la forma de ese avivamiento? ¿Cuál es la manera del avivamiento? Es la palabra de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento hubo un teólogo por excelencia, se llamó Esdras. Este hombre, Esdras, era un indagador, inquiridor de la palabra de Dios, un escudriñador de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo era un enseñador de la palabra de Dios. Y Esdras fue el que a través de la palabra de Dios permitió que el avivamiento en el pueblo de Israel se hiciera tal de que Zorobabel y Nehemías pudieran después de esto reedificar el templo y la ciudad de Jerusalén. Fue el motivo, el medio que Dios usó para la reedificación de Jerusalén y del templo allí que habían sido destruidos por Babilonia. Así que previo a un servicio eficaz, previo a un trabajo de reconstrucción, tuvo necesidad de conocimiento y de temor de la palabra de Dios, una vuelta a la palabra de Dios. Y el teólogo del Nuevo Testamento sabemos quién es, por excelencia, el apóstol Pablo. Y no hay más que ir a la epístola a los romanos para darnos cuenta lo que significó este hombre para la era de la iglesia. Así que, queridos hermanos, qué importante es ir a la fuente de avivamiento, ir a la fuente de fortaleza, que es la palabra de Dios. Ya lo hemos dicho en otra oportunidad, que el físico y matemático Pascal dijo, este hombre al cual recomiendo
busquen su biografía en internet y vean la vida de este hombre que no llegó a los 41 años de edad, porque falleció antes. A los 14 años ya manejaba las matemáticas de una manera extraordinaria. A los 16 años ya escribió su primer libro. Y no tuvo maestros. Él fue todo un autodidacta. Y él, en el momento muy difícil en la vida del mundo, en que venía la contrarreforma, él dijo, hablando en contra de los movimientos jesuitas que se estaban levantando, que el conocimiento científico tiene que ser entendido para ser amado, pero el conocimiento bíblico tiene que ser amado para ser entendido. Así que el conocimiento bíblico no es un conocimiento cualquiera, es un conocimiento especial. De allí que Pablo dice que las cosas de Dios se conocen solamente por medio del Espíritu de Dios. Y solamente el que tiene el Espíritu de Dios puede indagar, conocer, buscar y entender la palabra de Dios. Así que, hermanos, les invito a que no dejemos nunca de leer, conocer, buscar y concentrarnos en el conocimiento de la palabra de Dios y en el cumplimiento de la misma. Miren, hay muchas, en las Escrituras, muchas maneras en que Dios ha hablado a su pueblo para que entienda que a través de su palabra solamente se puede obtener el gozo, la paz y la bendición. A través de Moisés ya hubo una gran, permanente, constante arenga, por así decirlo, de lo que significó para el pueblo de Israel tener conocimiento de la palabra de Dios, aplicarla y ser obedientes a ella. Así que no vamos a redundar en pasajes que ya todos conocemos en cuanto a la necesidad de conocer la palabra de Dios, de aplicar la palabra de Dios, ser obedientes a la palabra de Dios. Y la bendición que ella trae y las consecuencias que traen el no aplicar la palabra de Dios. Por eso yo en esta hora quisiera leer un pasaje del Nuevo Testamento que está en Lucas. Solamente Lucas refleja esta historia que nosotros vamos a leer, que ya también es muy conocida, y está en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, versículo 19. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre vosotros y nosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán,
aunque alguno se levantare de los muertos. Qué pasaje tremendo. Por más que lo conozcamos y leamos, no nos deja de sorprender y realmente dar temor de lo que significa este lugar, donde el Señor mismo fue el que más habló acerca del infierno. Este lugar, el Hades, el cual es el lugar donde están esperando aquellos condenados al juicio final. El momento en que se levante el tribunal del trono blanco y todos los muertos resuciten para dar cuenta de lo que han hecho en su vida en esta tierra y cómo amaron más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Fíjense en ustedes, queridos hermanos, las consecuencias, los resultados de oír la palabra de Dios y hacer caso omiso. Y el resultado de oír la palabra de Dios y obedecerla y cumplirla. Aquí están. Esto es lo que debería mover a cualquier ser humano a realmente ser advertido. Se supone que esto no es una parábola, porque hay nombres propios, pero cumple el mismo objetivo de una parábola, por así decirlo, de advertir las consecuencias funestas de los que desoyen la palabra de Dios y no la cumplen. El rico era un hombre que no dice que no conocía la palabra de Dios, no puso ninguna excusa, no tenía ninguna excusa, él conocía muy bien la palabra de Dios, pero había puesto sus deleites y sus placeres en las riquezas. Dios no existía, no había temor de Dios en su vida. Lázaro, por el contrario, era un hombre que evidentemente mostró que por el resultado del lugar donde está, que él había sido oidor y hacedor de la palabra de Dios. Claro, esta es una parábola que debe haber sido, o un ejemplo que el Señor debe haber puesto a oídos de los fariseos. Puso esto a oídos de los fariseos porque ellos pensaban que el favor de Dios se manifestaba a través de una vida de prosperidad y riqueza. Y por el contrario, la vida de pobreza, de angustia, de temores, de la invalidez, la falta de progreso, era como motivo de la desaprobación de Dios. Y esto debe haberlos humillado a los fariseos, en vista de esta escena que el Señor Jesucristo está trayendo, una escena de la realidad. Evidentemente, el Señor los humilló a través de esta historia, de la cual los fariseos y los escribas deben haber quedado anonadados y perplejos, como siempre ocurrió cuando se enfrentaron con el Señor Jesucristo. Ahora, fíjense la diferencia que aquí existe. Dice que una gran cima está puesta. Así que se veían ambos. Esto muestra una cosa también importante, que después de esta vida la conciencia sigue activa y hay recuerdos de todo lo que se hizo. Por supuesto, el rico añorando y anhelando poder tener las mismas prerrogativas o ventajas que tuvo en la tierra, pensó que la podía tener en el cielo. Tanto es así que ordenó a Lázaro, pedía que Lázaro fuera y le trajera agua para su lengua. Hasta ese punto llegó este hombre a tener ese deseo, ese anhelo de seguir en el más allá, en el infierno, siendo dueño de las decisiones. Y notemos nosotros que Abraham, a quien el Señor pone estas palabras en Abraham, le dice que es imposible. De lo lejos se veían uno del otro, la situación que uno padecía y la otra se había beneficiado. Le dice, es imposible porque hay una gran cima. Ahora, notemos que la palabra cima no está con C, que está con S. ¿Saben qué diferencia existe? La cima con C es la cima de una montaña.
Y hay muchos escaladores que pueden subir hasta la cima de una montaña, muy alta han subido. Pero esta cima está con S acá en las Escrituras. Lo que es a la inversa es un foso. La cima es un pozo profundo, un tremendo cráter. Es como si dijéramos que vamos al cráter de un volcán. Fíjense ustedes hasta qué punto el Señor pone las palabras de tal forma que aún son inspiradoras. La cima es figura de un foso profundo como la de un volcán. ¿Quién puede bajar a las profundidades de un volcán? Ha habido volcanes que están apagados, pero sin embargo ha habido quienes han tenido la osadía de ingresar, pero en el fondo las piedras y la ceniza están ardiendo. Así que fíjense ustedes la diferencia de lugares en que uno estaba del otro, que no podían prácticamente ingresar jamás de un lugar al otro. Esto nos da a nosotros la idea y el temor que debemos tener en cuanto a la importancia de ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Estamos tan acostumbrados a ir a la congregación o escuchar tantos videos y audios que ya nos parece común y decimos qué lindo mensaje, qué agradable, qué buena construcción que tenía el mensaje, qué lindo mensaje nos dio el hermano o la hermana. Pero más allá de eso, ¿qué mensaje hay para mi vida? ¿Qué mensaje tiene para mi alma? ¿Qué advertencia tengo que tomar en cuenta para corregir lo que tengo que corregir? Seguro que esa palabra es para mí. No es para los otros. No es para los demás. Es para uno. Así que, queridos amigos y hermanos, recordemos lo que el Señor Jesucristo dijo. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Qué significa? Sabemos nosotros, por las profecías, por lo que Pedro nos dice en su epístola, que los cielos serán consumidos y la tierra será consumida y habrá cielos nuevos y tierra nueva. No sabemos cómo será. Posiblemente sea muy similar a la de actual, pero en un estado perfecto, sin contaminación con el pecado. Todo esto que vemos, todo esto que palpamos, todo esto que estamos acostumbrados a reconocer, será destruido por el fuego y volverá a ser todo nuevo. Pero ¿sabe una cosa? Esta palabra, la Biblia, este libro, estas escrituras, todo esto, lo que el Señor nos dejó, va a seguir teniendo vigencia. ¿Tenemos ahora idea de lo que significa el poder de la palabra de Dios? Ser hacedores de ella, no ser oidores olvidadizos y así no despreciarla. No debe haber horas, días que no pasemos horas y momentos en meditar, conocer y buscar el conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos trae el conocimiento de Dios mismo. Así que si amamos a Dios, tenemos que amar la palabra, porque a través de la palabra de Dios nos ayuda a tener el conocimiento y esa relación con el Dios que nos hizo, el Dios que nos compró y pagó nuestra deuda del pecado y nos hizo nueva criatura. Recordemos que Pedro dijo, y ya lo hemos mencionado, que por la palabra de Dios hemos sido renacidos. Hemos sido renacidos por esta palabra que es la palabra. Así que la forma de alimentarnos, la forma de fortalecernos es a través de la fe, pero de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a cada día tener este contacto y este deseo y este apetito. Hermanos, hermanas, si no tienes apetito, comienza a comer de la palabra de Dios. Mi abuela tenía muchos refranes y uno de ellos era que el leer la palabra de Dios es como el comer. Cuando vieron que no tiene apetito, personas que no tienen apetito, comienza a comer una comida rica.
Después que comienza a comer la comida rica, comienza a gustar y después sigue. Haga esa actitud con la palabra de Dios. Comienza a leerla. Quizás el primer día le cueste concentrarse, quizás haya dejado hace mucho tiempo la Biblia. Vuelva a retomarla. Conozca y pueda disfrutar de lo que pueda entender. Y lo que no pueda entender, ya lo va a entender. Con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, lo va a entender. Y lo importante es lo que entienda. Lo que no entienda, ya el Señor se lo va a revelar. El ejercicio de buscar la presencia de Dios a través de la palabra es fundamental. Por supuesto, no descuidar la oración, porque mientras leemos, también estamos orando, porque estamos hablando con Dios. Que Dios nos bendiga y que muy pronto, si el Señor lo permite, podamos estar juntos una vez más.